Bueno, muchas gracias, Néstor, por la invitación, José, como siempre, grandes empujadores de esta industria, y un honor poder estar acá. Yo soy Matías Pérez, soy el fundador de Gridex, que es un fondo de Venture Capital especializado en biotecnología, y la idea era traer esta conversación de la materialidad, ¿no? Estamos hablando de tanto del mundo digital, y la idea era traer esta conversación de la materialidad en un mundo, en un universo que se organiza en información, en energía y materia, ¿no? Y que en los últimos 50 años y en la historia del capitalismo hemos estado luchando en gestionar y producir estos tres elementos: la información, la energía y la materia. Pero en los últimos 50 años la energía y la información tuvieron un crecimiento y un cambio radical en cómo se produjeron y cómo se gestionaron, y estamos viéndolo en estos ejemplos. Pero cuando hablamos de la materialidad, no vemos ese cambio radical en los últimos 50 años. Estamos hablando principalmente de cómo producimos todo lo que tocamos, casi todo basado en la industria petroquímica. Y estamos hablando también de lo que producimos en los suelos, ¿no? El agro, la ganadería, las explotaciones forestales, toda esa materialidad que surge de extraer recursos de la naturaleza. Y en esa óptica y en esa necesidad de cambio y de transformación de cómo producimos y gestionamos la materia, es que nosotros también agregamos una ola más, y no solamente nosotros, sino muchos académicos que trabajan en el análisis de estas tendencias, que sería la séptima ola que viene después de la que estamos transitando, que es la ola donde empezamos a entender que la vida va a ser un elemento tecnológico fundamental para que podamos entender y repensar esta materialidad. Y en particular, cuando hablamos de la vida y hablamos de la vida en un formato tecnológico, hablamos de la biotecnología, que tradicionalmente se asoció, y tiene sentido porque hace unos 45, 50 años la biotecnología se hizo muy fuerte en la industria farmacéutica, y que es básicamente la capacidad de usar la vida o sus partes para poder producir bienes y servicios. Con la primera disrupción muy fuerte de la biotecnología, que fue hacer insulina recombinante. Antes necesitábamos miles y miles de cerdos para poder hacer un frasquito de insulina, y logramos poner el gen productor de la insulina en una bacteria, y eso realmente cambió la lógica de cómo producíamos medicamentos, y la industria farmacéutica creció mucho en la biotecnología. Pero estamos hablando de una nueva biotecnología. Una nueva biotecnología que tiene unos 10 años, y me sirve mucho la charla de Juan de cómo los crecimientos exponenciales van generando impactos, en donde estamos viendo ese impacto exponencial, no en el crecimiento todavía de cómo llegas, pero sí en el descenso de costos y en las posibilidades de acceso a estas tecnologías. Como por ejemplo la digitalización de las ómicas. Por ahí la más conocida es la genómica o la genética, que es la información que tenemos en la vida, de cómo funciona esa vida. Para que tengan una idea de esa velocidad exponencial que impone el descenso de costos, hace 20 años tener la información digitalizada de un genoma humano costaba $100 millones. Hoy cuesta $500. En 20 años, de 100 millones a $500. La edición genética, que es cómo combinamos esos genes para producir, cómo hicieron esos ingenieros o esos científicos para poder meter un gen adentro de una bacteria para hacer insulina. Antes requería decenas de procesos experimentales, químicos y biológicos para poder llegar a eso. Hoy podemos comprar en Amazon un kit por $100 para poner un gen de una medusa en una bacteria y jugar a hacer bacterias fluorescentes gracias a CRISPR, que es una de estas tecnologías. Y todo esto en un marco de inteligencia artificial que no va a hacer más que acelerar esa biología digitalizada.
Esto ya arrancó, esto hace 10 años que empieza a crecer esa curva exponencial y como ocurrió en el mundo digital, que antes necesitábamos 5 millones de dólares para meter un data center y poder procesar información y subirnos a internet, y de repente con 500.000 lo podíamos hacer, y de repente hoy casi con una tarjeta de crédito de unos cientos de dólares podemos empezar una startup, lo mismo está pasando con estas startups biotecnológicas que hace unos 10 años, ahí vemos en el gráfico, necesitábamos tickets muy grandes y muy pocas empresas surgían en el mundo de esta biología sintética y a partir de hace unos 10 años empezamos a necesitar mucha menos cantidad de plata y empieza a crecer la cantidad de empresas y esto explica la posibilidad de una nueva generación que empieza a surgir en América Latina. Sin esta disrupción tecnológica no nos hubiéramos podido subir desde América Latina a esta nueva revolución. Algunas de las empresas que están protagonizando esto y que son parte de nuestro portfolio es Puna Bio, por ejemplo, que entendió que en la biodiversidad de la puna catamarqueña en los Andes había una posibilidad para encontrar bacterias que podrían traer biofertilizantes más eficientes, que podían regenerar suelos y que podían tener mayor impacto que el universo de biofertilizantes que ya existía. Y hoy acaba de cerrar una ronda de inversión donde Corteva hace su primera inversión en América Latina en una startup de este tipo y están operando en Brasil, en Estados Unidos y en Argentina. O Biflow, que es la empresa referente en el mundo de aplicación de ciencia en servicios de polinización, entrenando a las abejas para que vayan a un cultivo específico, a una flor específica y no se tienten con otra que no está en el cultivo. ¿No? Que esto es posible, poder condicionar a las abejas que cada vez a más cultivos porque la información de cómo funciona esa vida es cada vez más accesible. O STAM, que después de todo ese proceso de digitalización, de entender qué vamos a combinar, esas células que contienen esa información necesitan reproducirse. Y hoy que se reproduzcan esas células significa grandes tanques, fermentadores, que los habrán visto seguramente por las rutas, que mezclan ese medio de cultivo, ese alimento de las células con las células para reproducir eso que ingenierizamos adentro de esa célula. Bueno, están como una empresa pionera en el mundo, está trayendo estos devices que son únicos, que están patentados en todo el mundo y les dan el monopolio por los próximos 20 años de ser la empresa que con microfluídica, que es esa tecnología, puede hacer estos bioreactores que en vez de ser grandes tanques van a ser dispositivos de escritorio. Esto ocurre y está ocurriendo en nuestro país, liderando la región y en América Latina, en el marco de conectar a esta ciencia de un gran potencial que tiene la región y en particular Argentina con una industria de venture capital global. Una industria de venture capital que en los últimos 25 años se organizó de forma muy estructurada en tanto las etapas de inversión en las que invierte y en tanto los sectores en los que invierte y realmente se ha profesionalizado mucho, aunque en los últimos años tuvo una caída fuerte, pero es una industria que creció mucho y se profesionalizó mucho y esto también permite que haya un foco específico en esto, digamos, ¿no? Y América Latina, para jugar ese juego, tiene con qué, y no ha sido explotado en los últimos 50 años, diría, ese potencial científico que tiene la región. Tenemos 200.000 investigadores de ciencias de la vida en la región y tenemos la región más biodiversa del planeta. ¿Cuál es la importancia de esa biodiversidad? La información que esa biodiversidad contiene en tanto oportunidades para pensar y repensar una materialidad que tenga que ver con ese equilibrio planetario que necesitamos. Es una huella única, total. Que no tiene tanto que ver con el carbono, que lo tiene que ver, pero no es exclusivamente con el carbono, sino que tiene que ver con los límites que excedimos en tanto los suelos, cada vez más fertilizantes sintéticos en los suelos que han excedido y empiezan a tener degradación, en el agua y cómo contaminamos agua fresca o cómo mal utilizamos esa agua, en la biodiversidad y qué impactos tienen en los equilibrios ecosistémicos,
y obviamente la atmósfera y las emisiones que tenemos. Es mucho más completo los límites que tenemos cuando tenemos que repensar esa materialidad. Particularmente en Argentina, y estamos liderando en Argentina esa revolución, tenemos 35.000 investigadores, ya hay un ecosistema de más de 100 empresas que tienen este nuevo abordaje de biotecnología. Y tenemos esta industria del agro y los alimentos que pueden ser adoptadores tempranos de estas tecnologías y pueden subirse a este cambio de paradigma productivo de esta materialidad. En los últimos 10 años, el mundo empezó a construir este nuevo ecosistema de empresas biotecnológicas que quieren transformar la materialidad. Se construyeron las tecnologías bases, se construyó el ecosistema, se construyeron las raíces que nos permiten pensar que fuimos de 0 a 1. Pero en esta lógica exponencial que tan renombrada va a estar en esta jornada, estamos seguros que estamos listos para ir de 1 a 100 en los próximos años y estamos seguros que lo podemos hacer muy bien y de forma muy competitiva desde América Latina y sobre todo liderando desde Argentina. Así que muchas gracias.